Voy a conversar con Ana Carola Traverso, que la hemos prestado para que esté un rato por allá estudiando y mirando otras cosas, porque ella es bien de aquí, ¿o no? Así es, Carlos. Muy, muy de Santa Cruz, muy cruceña y muy Sí. orgullosa de mis raíces. De mis Ana, raíces bolivianas, ¿no? Pero especialmente de mis raíces cruceñas, ¿no? claro, por Debemos supuesto. mucho, Bolivia le debe mucho a Santa Cruz, así que Absolutamente de acuerdo con vos y estamos en este pleito porque estás viendo lo que está haciendo el gobierno con decretos y con cosas que no tienen ningún sentido. Ese decreto de traslación de comunidades enteras, que es una locura, pero que está funcionando desde el año 2009, ya vos lo conocías también. O sea, la situación está grave, está complicada. Pero, y pareciera de que aquí no hay nada, Ana Carola, este es el problema, que pareciera de que nunca hubo nada aquí previo a la llegada del gobierno y sin embargo, vos sos socióloga, has hecho tu trabajo sobre todo en investigación cruceña, Cordecruz, Comité de Obras Públicas, y si bien es cierto que ya desde el memorándum de 1904 ya se veía que se había investigado, no es menos cierto que a partir de 1938 con Bush y con el Comité de Obras Públicas en esa misma época comienza a dibujarse esta Santa Cruz de hoy, ¿no es cierto? así es, Carlos. En realidad los primeros antecedentes del Comité de Obras Públicas son el 31. O sea, durante el 31. gobierno de Daniel Salamanca, los productores de azúcar crean un impuesto para financiar obras de infraestructura pública en Santa Cruz, ¿no? Con los fondos del aguardiente, y ese es el primer comité de obras públicas que se crea, el Sí, 31. señor. Esa institución se va a replicar, ese modelo de institución se va a replicar en otros departamentos a lo largo de las décadas. Y el Comité de Obras Públicas, no hay muchas investigaciones que hayan documentado o hablado de ese primer Comité de Obras Públicas, pero como institución tuvo una serie de transformaciones en el tiempo. Y gran parte de las transformaciones se debieron a este tira y afloje constante con las estructuras de poder, con el gobierno central, ¿no? Porque a veces tenían un poco más de competencias, a veces menos, ¿no? Llegaba otro presidente y les quitaba competencias, se las daba a los militares o se las transfería o ponía a otra gente en la estructura del directorio y por lo tanto no avanzaba. Así que ese Comité de Obras Públicas del 31, que es nuestro primer antecedente, luego el 45 va a cobrar un poco más de vigor gracias a las gestiones de Lucas Saucedo Sevilla y va a adquirir competencias administrativas que no tenía. Y ya finalmente el 63, después de la lucha por las regalías, va a tener competencias tanto administrativas como financieras, porque aquí esto hay que decirlo y hay que dejarlo muy en claro, ¿ya? Ninguna reforma grande de Estado puede suceder si no hay respaldo político y si no hay respaldo económico, ¿no? Y a la Así es. gente que, por ejemplo, digamos, podrás recordar la ley de participación popular, el gobierno nacional invirtió muchísimos millones de dólares en asegurarse que los municipios arranquen como concepto, como práctica, como Estado, ¿no? Como nivel de Estado. Entonces hay que eso siempre tenerlo en mente, ¿no? Porque durante la Sí. autonomía lo que se ha hecho fue ponerle muchísimos frenos administrativos, frenos legales, frenos jurídicos a las autonomías y ni qué decir frenos económicos para que no marchasen. Claro. Aún así marcharon con muchísimas cosas en contra. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta como antecedente inicial de la planificación regional en Santa Cruz, el Comité de Obras Públicas, que en una primera etapa el Comité de Obras Públicas se dedicó en su gran mayoría a suplir la demanda de obras urbanas, ¿no? Entonces ahí es cuando se implementa el plan de Chint, cuando llega la loseta, ¿no? El Comité de Obras Públicas, su principal fuente de recursos van a ser las regalías petroleras, va a ser el custodio de esos fondos, ¿ya? Cuando hablaba y Que la decía... primera, perdón que te corte, la primera plata de las regalías petroleras las trae Barrientos después del 64, cuando creo que a los pocos días en noviembre mismo del 64, después de haber derrocado a Paz Estensoro en su Sí, tercer mandato. sí. Y hay que también recordar
que la razón para que se revigorice el Comité de Obras Públicas es porque después de la lucha por las regalías, Santa Cruz entendió, y cuando digo Santa Cruz me refiero a sus clases dirigentes, entendieron que no podían seguir dependiendo de La Paz para tener nada. O sea, si querían algo iba a tener que hacer nomás a su manera. Y por una serie de razones. Uno, porque se dieron cuenta que el gobierno no quería escuchar, no quería aceptar las recomendaciones y los deseos de la gente, ¿no? Que hoy en día quien sabe, trabaja en planificación, sabe que, o sea, es impensable hoy hacer planificación y no considerar las voces de los locales, de cualquier escala, sea urbano, sea regional, sea lo que sea, ¿no? O sea, la voz local importa y a veces los proyectos puede que tomen un poco más de tiempo, pero se terminan siendo muchísimo mejores cuando tienen aval, tienen respaldo popular, tienen esa participación de lo que se llaman los stakeholders, digamos, ¿no? Los stakeholders locales en los procesos. Fíjate qué casualidad lo que estás diciendo. El presidente, el director nacional del INRA, nos ha dicho ayer y hoy, lo vive repitiendo, que en realidad lo que define el cómo se reparten las tierras, cómo se dotan, es el Estado central. Claro. O sea, y que él se va a reunir con las alcaldías y con los grupos sociales, y que no se va a reunir con la gobernación. ¿Cómo puede hacer para trabajar planificación sin hablar con la llave del departamento? No, o sea, es impensable que eso en otros lados, eso no sucede, ¿no? En el mundo civilizado eso no sucede. O sea, además que eso estaría bien para hace 50 años cuando quizás no se había avanzado tanto, ¿no? En metodologías de planificación participativa y en gestión pública, ¿no? Pero si hay algo que cualquiera que sabe de gestión pública sabe, es que el costo, o sea, el ahorro que va a tener ese proceso cuando está bien hecho, cuando está diseñado de tal manera que tiene aval de la ciudadanía, que tiene esa participación, es muchísimo mejor, porque la participación lo que hace es ponerle candados para garantizar el éxito de ese proceso. Porque si yo no hablo y no informo mis proyectos o mi visión con las voces, con una pluralidad de voces, estoy dejando afuera a otras personas que desde su perspectiva me lo pueden enriquecer y hacer muchísimo más interesante y hasta más, la gente hasta va a tener más aprecio y se va a sentir representada y lo va a tomar como propio, entonces lo va hasta defender más, ¿no? Entonces, eso es lo que les molesta, pues, ¿no? O sea, no les gusta, no es una cuestión de tiempo, ¿no? Pero, Tener que consensuar, lo que ellos no quieren es consensuar. ¿sabes cuál es el problema desde mi punto de vista? Que el Estado Nacional sigue sin conocer Santa Cruz. Claro. Porque si conociera Santa Cruz, vos y yo, vos hablaste del 1931, el impuesto al alcohol, y yo recuerdo que el impuesto a la chicha hizo un tren en Cochabamba en los años 40. Así es. Entonces, no nos vengan con historias con que no hubo nada antes. Nadie es fundador, peor los que están ahora no han fundado absolutamente nada. Pero fíjate esto, Ana Carola, nosotros digo, los cruceños planificamos Santa Cruz gracias Muchísimo. al Comité de Obras Públicas primero, y a Cordecruz ni se diga. Yo diría que vino lo científico en la planificación, ya fue Cordecruz, pero sí, que lo de antes era de visiones muy grandes, sectores, dónde ponemos esto, cuáles son las regiones, las macroregiones, cómo lo dividimos, por qué dividimos. Vos lo has estudiado todo eso, lo sabes mejor que yo. Carlos. Es un proceso sumamente interesante por la riqueza, lo que lograron hacer. A ver, si hay algo que nos ha caracterizado, y esto quizás en todos lados esto existe, ¿ya? O sea, tampoco es que, no es nomás que sea patrimonio cruceño, pero ¿qué es lo que no es patrimonio exclusivo cruceño? Es la imaginación creativa, ¿no? El decir, yo puedo soñar con hacerme mi casa, digamos, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? O sea, todos tenemos esta capacidad de soñar y de pensar a futuro en qué quisiéramos, ¿no? O sea, cuánta gente viene del occidente
y sueña en poner su tiendita, ¿no? Y quizás empieza, digamos, desde bien abajo y va creciendo y siempre soñando y proyectándose hacia el futuro. Entonces, eso todos lo tenemos, ¿no? Lo que diferencia quizás en nuestro caso al resto del país o a otros lugares es que tuvimos la exclusión que vivíamos en relación al Estado y en relación al mundo, que no era por voluntad propia, ¿no? Nos obligó a que estos sueños individuales los podamos hilvanar, ¿no? Y los podamos tejer un sueño de futuro, de sociedad, más homogéneo, si se quiere, ¿no? O por lo menos más integrado. Y tener un tipo de planificación, o sea, de construir una base institucional que apoye ese sueño, ¿no? Esa proyección a futuro. Entonces, eso es la belleza, es un proceso sumamente bonito porque en otros lados habrán instituciones muy desarrolladas, pero no todas necesariamente trabajan de manera coordinada, ¿no? O sea, la razón, lo que hace nuestro modelo de desarrollo único es precisamente esa coordinación y quienes fueron y conformaron parte de ese proceso, ¿no? Y el hecho de que era una especie de alianza público-privada, porque habían instituciones públicas y habían instituciones privadas en ese proceso, en esa construcción, que estaban manejando fondos públicos, que eran las regalías, y que la invirtieron de tal manera que generaron infraestructura, generaron espacio moderno, digamos, ¿no? Porque ya construyeron ciudades, construyeron infraestructura básica para las ciudades, crearon mecanismos de organización social al apalancar cooperativismo, por ejemplo, y al apalancar la creación de más de 200 cooperativas en todo el territorio departamental solo para servicios sociosanitarios. Y cuando digo sociosanitarios me refiero a luz, electrificación y a agua potable. Y no solo eso, ¿no? También apoyaron la vertebración caminera del departamento y el desarrollo rural, ¿no? Entonces, y no solamente rural, sino también industrial. Entonces, y ya hacia los últimos, quizás la última fase de la existencia de Cordecruz, de inversión en desarrollo social fue también sumamente importante. Quizás no tan estructural como en el caso de la infraestructura y como en el caso del apoyo económico, al apalancamiento económico, pero sí, no por ello fue menos importante, ¿no? Porque sí trabajaron muchísimo con mujeres, trabajaron muchísimo con indígenas, ¿no? Trabajaron muchísimo en dotación de servicios para hospitales y para escuelas también, ¿no? Porque el Estado no cubría, no llegaba. Y de repente teníamos una avalancha de gente con unas tasas de crecimiento altísimas, ¿no? O sea, y había un reclamo constante de necesidades, ¿no? Entonces no les quedó de otra que tener que cubrir eso que se suponía eran competencias del gobierno nacional. Entonces, ¿y cómo lo hizo? Obviamente con mucha ciencia, ¿no? Con criterios, con valores específicos, ¿no? El Comité de Obras Públicas y después Cordecruz se adhirieron a valores de tipo moderno, ¿no? O sea, eran instituciones modernas, la administración era racional, bien weberiana, digamos, en el sentido sociológico de la palabra. Entonces se priorizaba el mérito, ¿no? Se priorizaba mano de obra calificada. Se mandó a educar a gente o sea, para que jóvenes, para que vayan y estudien, ¿no? Y bueno, y los que no estudiaron, pues también, los que se quedaron aquí también de repente... Además, perdón, te iba a decir eso, cuando vos decís se mandó gente a capacitarse, no solo se las capacitó en números y en matemáticas y en ingeniería, también hay médicos, también hay otros sectores de la sociedad que fueron capaces de ir capacitándose porque aquí no había nada. Claro. Y no porque no quieran, sino porque no podían. Claro, porque no había, de cierta manera, por un lado no había quizás demanda, pero también por otro lado no habían las condiciones para que haya especialización, ¿no? O sea, todo va pues encadenado, ¿no? O sea, si somos un lugar con muy escasos recursos, pues obviamente no vamos a esperar que esa sociedad sea altísimamente sofisticada, o sea, es imposible, ¿no ves? Entonces, claro, la Santa Cruz de antes se benefició de eso y también se benefició de otros oficios que fueron emergiendo en la medida en que estos sectores pues fueron
necesitando cubrir la demanda de mano de obra, ¿no? De mano de obra tecnificada, de mano de obra especializada, ¿no? Entonces inclusive hasta la prensa, Carlos, se empezó a especializar, ¿no? O sea, no por nada existe las universidades más antiguas, ¿no? Tienen no solamente comunicación corporativa, pero comunicación para el desarrollo, por algo es, ¿no? El término ese es porque lo que estaba generando Cordecruz, pues, era ese tipo de comunicación, ¿no? Para comunicar temas de desarrollo. Entonces, viene de ahí. Hablemos de desarrollo. Las regiones más importantes, los valles, el norte integrado, la Chiquitania, nos está diciendo esto lo juntamos allá todo porque esto tiene un propósito y esto tiene la posibilidad de ser ganadero, pastoril, y esto de acá tiene una vocación mucho más agrícola, y esto de aquí no lo vamos a tocar, y esto de aquí no lo vamos a tocar porque esto es forestal, y esto nos da el agua, y nos va a permitir esto, y nos va a permitir lo otro. Vos le decías a Paula el otro día, que ella me lo dijo para que te haga recuerdo, Cordecruz se adelanta al mercado de tierras. Le dijo a cada quien, el que vaya a comprar en Santa Cruz, sepa que lo que va a comprar o lo que va a pedir, esto es así, así, así y así. Si quiere ser ganadero, váyase a la Chiquitania, por decir. Si quiere ser agricultor, váyase a todo el norte integrado con todas estas cosas. Si quiere, qué sé yo, ser hortifruticultor, váyase a los valles, que también tenemos espacios bonitos. Ya estás viendo que tenemos vinos que ya se exportan. Hey, de Santa Cruz vino, es de no creerlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno comienza a mirar, Ana Carola, tiene que preocuparse porque el gobierno ha venido y ha arrasado con todo. Claro. Lo que pasa, Carlos, son agendas de desarrollo, ¿no? Es un choque de agendas de desarrollo distintas. Lo mismo pasó en el 50. Entonces, lo que pasó en los 50 es que el gobierno nacional, el espacio, hay que pensar, el gobierno nacional ha generado siempre un tipo de espacio, ¿no? El tipo de espacio nacional es bastante condicionado por prácticas extractivas, ¿no? De la tierra y por un tipo de desarrollo bien extractivo también, que poco devuelve a las comunidades a las que le extrae riqueza, ¿no? Esa es la característica del Estado boliviano y es que hay que reconocerlo, o sea, si no nos gusta, pues estamos en todo nuestro derecho de proponer y de alternativas, porque si lo que queremos es todos contribuir a esto grande que es Bolivia, pues tenemos todo el derecho del mundo de dar nuestra opinión también y que se nos escuche. Y bueno, e incorporar nuestras preocupaciones. Como todo pueblo tiene derecho a que se le incorporen sus preocupaciones y sus pesares, sus dolores, todo, digamos, ¿no? Y es responsabilidad de quien tiene poder escuchar, ¿no? O sea, el ostentador del poder tiene que escuchar, ¿no? Entonces, ese es su trabajo, y su trabajo es mediar, y su trabajo es consensuar y llegar a un punto medio, digamos, ¿no? Para que todos queden contentos. Entonces, esa es la lógica, hay que entender la lógica de reproducción del espacio nacional, ¿no? Y de esa manera también tenemos que entender la lógica de la reproducción del espacio regional, o sea, ¿qué se hizo en Santa Cruz? ¿Cómo fue que lo pasamos de ser un lugar tan sumamente pobre, aislado, ¿cuál es la palabra? Tan periférico, ¿no? Tan marginado, ¿cómo pasamos de ser eso a ser la locomotora económica del país? O sea, eso hay explicaciones racionales, lógicas de eso, ¿no? Entonces, ahí Tiene lo que hay que... explicación. Claro, No es un milagro, tiene explicación. No, y la historia pues nos ayuda a entender cómo fue que ese proceso se llevó adelante, ¿no? Ahora, ¿qué ¿Te pido un sucede? corte? ¿Te pido un Claro, corte? claro, claro. Ya, dale. Dale, Walter.